Cuando sales a la calle estás en contacto con al menos 100 personas, en el medio de transporte, en el trabajo, a la hora del almuerzo, en el supermercado. No lo puedes evitar. Es tu vida, es tu rutina. Pero recuerda, el tapabocas es tan importante como tus zapatos. No salgas a la calle sin él. No te lo quites. Póntelo bien. Usar tapabocas, mantener la distancia y lavarte las manos son tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, también haciendo énfasis en la importancia del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, no tocarse la cara con las manos y seguir todos los protocolos de bioseguridad y evitar por completo las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio haciendo el balance de los indicadores de hoy en materia de COVID-19. Hoy se adelantaron 36.123 pruebas, se registraron 6.061 casos positivos, una positividad del 16.7%, el 59.4% de los casos concentrados en 5 municipios. Hoy se registraron 165 fallecidos y reiteramos nuestro sentimiento de condolencia y acompañamiento a las familias que han perdido a sus seres queridos. También destacar que el 63% de los casos registrados el día de hoy está concentrado en 5 municipios. También quiero destacar que el país consolida de manera agregada a lo largo de la pandemia 4.270.936 pruebas realizadas para un total de casos positivos acumulados de 930.159, de los cuales el 94.1% ha estado atendido en casa, el 2.2% ha estado en hospitalización y el 0.2% en unidad de cuidado intensivo. También quiero destacar algo muy importante. Hoy Colombia registró 9.964 recuperados para llegar ya a 816.667 recuperados y seguimos acercándonos al 90% con un total de 87.8% de recuperación. Quiero también destacar algunas de las cifras mundiales. En el planeta se registran en este momento 38.344.196 casos, de los cuales los casos activos son 8.533.788. Los recuperados son 26.537.821 y el mundo registra 1.088.979 fallecidos. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción también con un mensaje de recuperación. Hoy es el turno para Edison Molina, 43 años. Nos cuenta la historia de cómo fue agredido por el virus, cómo lo enfrentó y también un mensaje muy importante de autocuidado. Veamos su testimonio. Edison Alberto Molina, 43 años, analista de inventarios. En agosto, Edison comenzó a sentir los primeros síntomas del virus. Presenté fiebres, presenté mucho dolor de cabeza, un dolor terrible y una noche no pude dormir por tos. Tuve muchísima tos esa noche y la carencia de oxígeno. Su situación se agravó y tuvo que ser remitido a una UCI. Yo tengo el recuerdo de que llegué ahí y de un momento a otro ya pierdo el recuerdo. Yo duré conectado, yo estuve en cuidados intensivos 27 días. Pero salió adelante y hoy hace un reconocimiento a todo el personal médico que lo atendió y agradece su incansable labor. A las enfermeras, a los médicos, a la trabajadora social, que de verdad ellos son los que me salvaron la vida. Edison hace un llamado a seguir las indicaciones de las autoridades de salud y a mantener rigurosamente las medidas de autocuidado. Es muy importante el tema del tapabocas, lavarnos las manos, siempre estaré muy pendientes de no tocarnos la cara, los ojos, la boca. Y hace un llamado a tomar conciencia. Estamos en una reactivación económica y eso implica que salgamos mucho a la calle, ¿sí? Me sorprende a veces que uno sale y es como si de pronto no hubiese pasado nada y estamos en una pandemia. Y también comparte las reflexiones que le dejó esta experiencia.
por favor tengamos en cuenta estos casos. Obviamente uno vive, pero que sirvan de ejemplo para que la gente tome conciencia de que debemos cuidarnos. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Edison Molina su testimonio y hoy también hablamos del programa de apoyo al empleo formal, donde estamos nosotros subsidiando el 40% del salario mínimo legal mensual a la micro, pequeña, mediana y gran empresa y a empleadores individuales que han visto afectada su facturación un 20% o más por cuenta de la pandemia. Hoy el testimonio es el de Remax. Remax es una empresa que ha estado trabajando a lo largo de los años en la fabricación y protección también de llantas. Hoy vamos a ver cómo, gracias al PAEF, ha salvado decenas de puestos de trabajo y cómo también con la continuidad del PAEF van a poder seguir impulsando la reactivación de Colombia. Conozcamos el caso de Remax. Remax es una compañía dedicada al reencauche de llantas. Llevamos 27 años en el mercado colombiano. Veníamos con un año con una esperanza enorme, un año muy positivo, arrancamos con toda, pero la pandemia vino y nos revolcó la economía. Tenemos 57 empleados. Pensábamos en nuestros empleados, en todo lo que hemos logrado como compañía. Nos enteramos del PAEF por los diferentes medios de comunicación. Yo creo que la presidencia del gobierno ha sido muy activo durante todo este proceso de pandemia. Representó un alivio, representó ese sentir que estábamos acompañados, que estábamos siendo soportados por el gobierno, que teníamos una ayuda, que teníamos ese músculo para poder enfrentar ese desafío que tanto insisto, y era poder soportar la nómina en su totalidad y no tener que sacrificar o desistir de alguno de nuestros empleados. Queremos dar las gracias por ese esfuerzo que están haciendo, por esa dinámica, por esa proactividad que han tenido en todo este proceso que hemos vivido, al que nos hemos venido enfrentando. Yo creo que estamos enfrentando un reto fuerte, pero vamos a salir adelante unidos, con el autocuidado. Tenemos que reactivar la economía y la única forma es enfrentando esta situación de la mejor manera, trazarnos esas metas, esos sueños y trabajar incansablemente para lograrlos, porque finalmente necesitamos estar más unidos que nunca. Bueno, ahí veíamos ese importante avance del PAEF en todo el territorio nacional. Y hoy también quiero que conozcamos el testimonio de la doctora Adriana Rojas. Ella es la gerente del Hospital San Martín de Porres en Chocontá, Cundinamarca. Ella nos cuenta cómo ha tenido que enfrentar los avatares del COVID-19, cómo se han preparado y también qué lecciones les deja esta pandemia, sobre todo para evitar rebrotes y cómo garantizar la atención de los pacientes críticos. Los dejo con ese testimonio de Adriana Rojas. Buenas tardes, mi nombre es Adriana María Rojas Gutiérrez, soy la gerente de la AES Hospital San Martín de Porres de Chocontá. En nombre de todos los funcionarios y colaboradores de la institución, quiero agradecer el apoyo del Gobierno Nacional a nuestra institución con elementos de protección personal para nuestros colaboradores y funcionarios. Mil gracias al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental. Cundinamarca, región que progresa en salud. Quiero hacer una invitación a toda la comunidad a que sigamos con las medidas de protección como lo son el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Y quiero esta noche compartirles a ustedes un mensaje que tiene una nota triste y dolorosa. El doctor Fabio Grandas, su esposa y un acompañante fallecieron el día de ayer en un accidente aéreo cerca de la ciudad de Bogotá, a ser concreto en Ubaté. El doctor Fabio Grandas nos acompañó durante varios meses en las patrullas aéreas que estaban llegando a la Colombia profunda, llevando pruebas, recogiendo también pruebas, llevando también material de protección médica. El doctor Grandas era un reconocido cirujano, un hombre joven, experto en trasplantes, con una brillante carrera en la clínica Santa Fe
y también en el Hospital San Ignacio. Hoy sus seres queridos lamentan su partida de este mundo. Nosotros le agradecemos profundamente esa motivación que tuvo por no solamente seguir compartiendo sus conocimientos médicos, pero también en su condición de piloto aficionado, haberse puesto la camiseta y en momentos muy difíciles y muy complejos de esta pandemia, estar llegando con esa alegría inconfundible a distintos lugares de nuestro territorio. Hoy le expresamos a toda la familia del doctor Fabio Grandas nuestra solidaridad, a todos sus seres queridos y a quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo y de entender esa energía y ese compromiso por Colombia. Queríamos compartirles este testimonio de quien en una operación que se montó con la jefatura de gabinete de la Presidencia de la República, la Aerocivil, también nuestra Fuerza Aérea, y con la inmensa participación de pilotos aficionados, logramos en momentos muy desafiantes, vividos hace 3 o 4 meses, llegar a los lugares más recónditos de nuestro país. A todos los que pertenecieron también y han pertenecido a estas brigadas aéreas, quiero darles nuestra gratitud, pero sobre todo que todos nos pongamos la mano en el corazón y reconozcamos quién fue el doctor Fabio Grandas. Veamos quién fue y por qué hoy le rendimos homenaje con profunda admiración. Un hombre que dio mucho por este país, con quien recorrimos este país en misiones de la patrulla aérea, ayudando a Colombia en todos sus rincones. Él no solo como piloto, sino también como cirujano. Todos sentimos una pérdida grandísima de una persona, un colaborador que durante 12 años estuvo con nosotros como cirujano, como piloto, como amigo, dispuesto a ayudar siempre al prójimo. Te recordaremos mucho, Fabio, y gracias por haber sido demostrado que dando se puede más. También era un apoyo fundamental para el equipo de trabajo, para la junta directiva, para decisiones importantes que había que tomar, así que toda nuestra solidaridad con la familia, pues la huella que deja Fabio es imborrable. Fabio, te recordaremos. Un mensaje sentido y de solidaridad a todos sus seres queridos. También quiero contarles a ustedes que en materia de reactivación económica, de seguir buscando la generación de empleo, de traer inversión a nuestro país, hoy tuvimos una teleconferencia con todo el equipo mundial de PepsiCo. Hoy nos acompañó la doctora Paula Santillán, la CEO de PepsiCo, y con ella, que maneja toda la relación con América Latina, pudimos hablar de las oportunidades de inversión en Colombia. Y yo quiero transmitirles a ustedes algo muy importante. Hoy se finiquitó en este acuerdo, en esta forma en la que hemos venido promoviendo a nuestro país, una inversión multimillonaria en Colombia que llega a 609.000 millones de pesos. 609.000 millones de pesos que van a generar más de 4.000 empleos. Y se trata de la modernización de la planta que tiene PepsiCo en Funza, que estarán entregando sus nuevas instalaciones a finales de este año, pero también algo muy importante, una inversión gigantesca en Guarne, en uno de los municipios más queridos que tiene nuestro país, que tiene el departamento de Antioquia. Y esta inversión va a tener la planta más moderna de América Latina que tenga PepsiCo para seguir haciendo procesamiento de alimentos. Y algo muy interesante, esa inversión que se está haciendo por parte de ellos va a representar un aumento en la compra de papas en nuestro país, que ellos además se han venido integrando al programa de agricultura por contrato y van a tener un aumento de casi el 20%. De manera que aquí hay inversión, empleo, reactivación y cadenas productivas. Queremos agradecer profundamente este importante mensaje que llega en momentos de reactivación en nuestro país, también en momentos de pandemia, y que reafirma el compromiso de la inversión extranjera en Colombia. También hoy, hablando de reactivación, nos acompaña el viceministro de Industrias Creativas y Economía Naranja, Felipe Buitrago. Hoy estuvimos en el Instituto Caro y Cuervo. Estuvimos promoviendo la 6ª realización del Consejo Nacional de Economía Naranja, y hay mensajes muy importantes que yo quiero compartirles a ustedes esta noche. El primero, que en todo lo que ha sido el trabajo con el Congreso de la República, se ha logrado ya definir para el año 2021 tener el presupuesto más alto que haya tenido el Ministerio de Cultura desde su existencia.
Este ha sido un compromiso que yo le planteé al país desde la campaña presidencial, que nos motiva profundamente. Son más de 414.000 millones de pesos que tendrá el Ministerio de Cultura, pero con un elemento también adicional, y es que gracias al programa de reactivación económica, donde tenemos los créditos y descuentos fiscales para las inversiones en los sectores culturales y creativos, ahí se van a contar con cerca de 2.1 billones adicionales, contando la vigencia 2020, 21 y 22, de manera que tendremos un aporte muy significativo y que va a representar empleos, inversión y también un impacto favorable en muchos de los sectores culturales y creativos. Pero adicionalmente también destacar lo siguiente: en esta reunión que sostuvimos el día de hoy, quedó también planteada la rápida presentación al Congreso del proyecto Reactivarte, donde se va a crear el FONCultura, el Fondo Nacional de Cultura, con una cuenta especial, cuenta que le iremos incorporando recursos y además le iremos nutriendo con fuertes, certeras y con un gran margen de certidumbre para los próximos años, y desarrollar con esto una política de Estado para tener un fondo dedicado a todo lo que es la inversión en patrimonio, preservación, expresiones culturales en todo el país y, por supuesto, acelerar la reactivación del sector. Y también destacar que hoy se plantearon las 25 áreas de desarrollo naranja que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo para estimular los sectores culturales y creativos en distintos municipios del país y ciudades capitales. Y quiero también precisar algo muy importante: el trabajo interagencial del Consejo Nacional de Economía Naranja, donde participan más de 7 ministerios, muestra una transversalidad de inversiones que van desde el Ministerio de Educación hasta el SENA, pasando por el Ministerio de las TICs, que también involucra la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que involucra al DANE, de manera que hemos logrado no solamente el presupuesto más alto para el Ministerio de Cultura desde que existe, sino también unos aportes muy importantes que marcarán la diferencia, sumados a la transversalidad de acciones para poner a la cultura en el centro de la agenda de desarrollo de nuestro país. Por eso, viceministro Felipe Buitrago, qué importante también que usted le hable a los colombianos de estas medidas, de la importancia que tiene y por qué con esto estamos marcando un hito en lo que ha sido el financiamiento del Ministerio de Cultura en Colombia. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como usted lo acaba de confirmar, tendremos el mayor presupuesto en la historia del Ministerio de Cultura, con más de 414.000 millones de pesos aprobados hasta la fecha. Dentro del esfuerzo que se está haciendo, presidente, ya este mismo año, además del presupuesto que traíamos de 303.000 millones de pesos, se agregaron por esfuerzos fiscales para la reactivación, para la atracción de inversión y para el financiamiento de proyectos, recursos por 249.000 millones de pesos. El próximo año el esfuerzo fiscal, presidente, estará rondando los 400.000 millones de pesos, que al sumarse precisamente ese presupuesto histórico pondrá que los recursos destinados a la cultura del gobierno central superarán los 800.000 millones de pesos, una cifra verdaderamente superior a cualquier expectativa. Esto, como usted bien lo dice, tiende a componerse en el tiempo, tiende a generar una acumulación, y hacia 2022 habremos generado de manera conjunta entre todas estas herramientas esfuerzos superiores a los 2,1 billones de pesos. Esto es una transformación radical de los recursos que se destinan a la cultura, con una diferencia muy importante: es que no todo depende de iniciativas del gobierno, sino que descentralizamos y le damos empoderamiento a los emprendedores, a los gestores, a las entidades sin ánimo de lucro, para que ellas se encarguen precisamente de promover los proyectos que desarrollan la cultura. Asimismo, como usted lo acaba de anunciar, el proyecto de ley Reactivarte tiene 4 grandes componentes. Uno, claramente la creación del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad, FONCultura, una aspiración de 3 décadas del sector de la cultura, que estaba inclusive establecido de la Ley General de Cultura en 1997, pero solamente hasta ahora se va a hacer realidad, precisamente por el compromiso de su gobierno, por el liderazgo de la ministra Carmen Inés Vázquez y el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Cultura para hacerlo realidad. A esto, presidente, se adiciona también que se mantendrán de manera permanente los esfuerzos fiscales dirigidos a 27 actividades centrales de la economía naranja, que logramos en el proceso de la mitigación reducirles su retención en la fuente del 10 y el 11% a una tarifa plana del 4%. Esto implica esfuerzos fiscales anuales por 311.000 millones de pesos. También se le devolverá el 20% de los recursos de la estampilla Procultura a los municipios y departamentos que ya han cumplido con sus rezagos del FOMPET. Esto
supuesto son la mayoría de departamentos y municipios que ya habían cumplido con esta obligación. Esto significa entonces un aumento del 25% de manera efectiva de la disponibilidad de estos recursos para los municipios, para los entes territoriales. También, presidente, a través de la experiencia de la mitigación, entendimos que era importante flexibilizar el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos para que los municipios pequeños particularmente, pero también los municipios grandes, puedan destinar no solamente estos recursos para la infraestructura de las artes escénicas, sino también para estimular la creación y producción de estas artes, que son temas muy importantes para el país. Adicionalmente, presidente, revisamos la estrategia de reactivación del sector cultura en el marco del Compromiso por Colombia, en la estrategia Reactivarte. Dentro de ella tenemos 3 grandes componentes. El primero es la financiación. Aquí venimos sumando a los esfuerzos de financiación que se han hecho en el marco de la pandemia por ya 3,8 billones de pesos, nuevas líneas de crédito, la primera anunciada ya por Bancoldex por más de 100.000 millones de pesos, y estamos trabajando con el Fondo Nacional de Garantías y con Findeter para ampliar estos mecanismos para las empresas del sector que así lo necesitan. Sabemos también que es importante reforzar estos mecanismos de estímulos fiscales a la inversión. En este sentido, presidente, estamos en este momento con la convocatoria abierta en www.economianaranja.gov.co para que las empresas que quieren disfrutar de 7 años de exención de renta puedan postularse con un compromiso simple: crear empleos, hacer inversiones para el crecimiento del país. Ya tenemos 269 empresas beneficiarias de este programa, con un compromiso de inversiones por 73.000 millones de pesos y la creación de 2.308 empleos formales. Adicional a esto, el decreto 474, que creó el certificado de inversión en producción audiovisual, el SINA, ya tiene manifestaciones de interés por 650.000 millones de pesos en 44 proyectos audiovisuales. De estos ya se han hecho la presentación de 8 proyectos por 107.000 millones de pesos, y de estos ya hemos aprobado inversiones por 57.000 millones de pesos en 3 proyectos. Es decir, vamos en un camino para cumplir con la meta de este año de otorgar beneficios a 261.000 millones de pesos de inversiones. También tenemos el certificado de inversiones y donaciones a proyectos de economía creativa, el decreto 697. Este decreto nos permite precisamente otorgar beneficios fiscales por 158.000 millones de pesos para apalancar 428.000 millones de pesos en inversión. Ya hemos recibido 70 proyectos que están en proceso de evaluación. Estos 70 proyectos implican inversiones por 30.000 millones de pesos, y estamos en este momento observando en línea la creación, la formulación de más de 820 proyectos adicionales. A esto, presidente, se suman los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno Nacional, como usted bien lo decía, por articularnos, por trabajar en equipo, por invertir en la formación para el trabajo de la mano del SENA, por fortalecer la gobernanza y la protección de los derechos de autor de la mano de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, por mejorar el sistema educativo y reconocer las prácticas ancestrales con el Ministerio de Educación. También, por supuesto, fortalecer programas de emprendimiento con Impulsa, con el Fondo Emprender del SENA. Y claro, presidente, también estamos trabajando de la mano del Ministerio del Interior para reconocer los derechos de las minorías como parte de un proceso de reactivación que tiene que partir precisamente del trabajo con las comunidades. La reactivación en la cultura implica el reconocimiento de la diversidad, y en ese sentido, presidente, hemos seguido su mandato de fortalecer todos los mecanismos que impliquen participación y que impliquen el reconocimiento de esas vocaciones locales que nos pueden marcar como un país verdaderamente insertado en el siglo XXI y que entiende que su vocación cultural es su activo más valioso en la cuarta revolución industrial. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctor Felipe Buitrago. Yo quiero que ustedes también en sus casas puedan conocer las principales conclusiones de lo que fue hoy el 6º encuentro del Consejo Nacional de Economía Creativa o Economía Naranja. Veamos. Se llevó a cabo el 7º Consejo Nacional de Economía Naranja en la sede de Yerbabuena del Instituto Caro y Cuervo. El presidente Iván Duque celebró que gracias al esfuerzo mancomunado con el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, en 2021 el Ministerio de Cultura contará con el presupuesto más alto de su historia por el orden de los 440.000 millones de pesos. El mandatario anunció la ley Reactivarte, que creará el Fondo Mixto para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad Foncultura. A través de esta ley se destinará nuevamente el 20% de la estampilla Procultura, que cubre el déficit territorial del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET al sector cultura, y se mantendrá algunos de los beneficios tributarios que se implementaron durante la emergencia económica, como 1. Disminución y unificación al 4% de la tarifa de retención en la fuente para actividades culturales y creativas.
2. Flexibilización en el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos para programas de estímulos a la creación. A estas nuevas medidas que hacen parte del Plan de Reactivación Compromiso por Colombia para el sector cultural y creativo, se suma el paquete de alivios e incentivos fiscales por más de $500 millones que permitirá movilizar hasta 1.8 billones de pesos en inversiones entre 2020 y 2021. Este es el más ambicioso paquete de ayudas e incentivos que haya tenido el sector cultural y creativo en la historia y va a ser determinante para la recuperación del sector en los próximos años. Y así como es de importante para la reactivación, para la vida social y económica de nuestro país la cultura, también lo es el deporte. Hoy está con nosotros el ministro Ernesto Lucena, el ministro del Deporte, y también hay unos mensajes que son muy importantes para transmitir. El primero, no solamente nosotros nos comprometimos con el país en sacar adelante la creación del ministerio, el Ministerio del Deporte ha sido creado, sino que logramos tener el presupuesto más alto que haya registrado el deporte en la historia de nuestro país. Y lo hacemos con una finalidad, es que no sea inversión burocrática, sino que sea inversión en las regiones, donde nosotros hacemos transformaciones con infraestructura deportiva, infraestructura de convivencia. Hoy el ministro Ernesto Lucena va a hablar cómo estamos llegando a la Colombia profunda con proyectos importantes de infraestructura deportiva. Vamos a hablar de los proyectos que se han llevado a cabo en el Urabá antioqueño y también de cómo esperamos que este presupuesto del año 2021, el más alto que haya registrado el deporte en nuestro país, también se traduzcan que con las obras que se van a desarrollar estemos reactivando económicamente muchos municipios, pero adicionalmente que tengamos recursos importantes para la promoción del deporte también de alto rendimiento, para que todos nuestros atletas puedan llegar a los grandes certámenes internacionales y por supuesto también de cara a los Juegos Olímpicos del año 2021. Así que, ministro Lucena, yo creo que este es un balance importante en términos de reactivación. Usted ha estado liderando este proceso y también quiero agradecerle al Congreso de la República para lograr este importante hito, así que lo escuchamos. Gracias, presidente. Muy buenas noches para los colegas de gobierno y para todos los colombianos. Así es, nos comprometimos cuando llegamos al gobierno, presidente, no solo en crear el ministerio, sino en tener el presupuesto más alto de la historia. Tenemos 2 años con un incremento histórico, 35% año tras año, nos da una cifra de 696.000 millones de pesos para el año 2021 y con eso apoyar esa reactivación económica que tanto necesita el país hoy a través de infraestructura deportiva, pero como usted lo decía también apoyando esos programas regionales. La infraestructura deportiva se ha convertido en un factor de cambio en las regiones más delicadas de Colombia, donde se ha vivido el conflicto y donde tantos niños, niñas y adolescentes necesitan el deporte como factor educativo. Y por eso estuvimos desde ayer en el Urabá antioqueño desarrollando de la mano de la infraestructura deportiva y de los convenios que se firmaron todo el proceso PEDET a través del deporte. Impactamos más de 600 niños y niñas hoy en disciplinas deportivas, entregando implementación, pero también llevando un mensaje de reconstrucción de esos escenarios que habían estado olvidados durante tanto tiempo en zonas como Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa. Incluso pensamos llegar a Necoclí, a San Pedro, con proyectos pequeños pero que generen muchísimo impacto para todas esas comunidades. Firmamos con el alcalde de Apartadó la construcción del centro de alto rendimiento. Para nadie es un secreto que esta es tierra de atletas, es cuna de campeones, como lo hemos dicho siempre, aporta más del 40% de la medallería olímpica y panamericana a todo nuestro país y por esa razón ha sido un enfoque de nuestro gobierno llegar ahí. Queremos decirles que con más de 20.000 millones de pesos el Ministerio del Deporte aportará en la construcción de ese importante centro, que además ayudará a desarrollar los niños y niñas que tienen ese potencial en las disciplinas del deporte. Estamos nosotros comprometidos, presidente, en esas regiones donde también el conflicto armado no ha permitido que el deporte haga su labor y esa labor, repito, es educativa y por eso vamos a generar empleos a través de nuestra Dirección de Fomento y Desarrollo para que tantos entrenadores de esas regiones puedan ayudar a esos niños a salir adelante. Yo quisiera agradecerle aquí también al Congreso de la República porque ha sido un trabajo mancomunado para poder alcanzar ese presupuesto que además va destinado en un 50% a la infraestructura pequeña, mediana y grande de nuestro país para que todo el territorio nacional pueda estar cubierto de esa manera
con lo que es la infraestructura deportiva y lo que necesitamos, por supuesto, para el futuro de nuestros deportistas. Y quisiera compartir este video de la visita que tuvimos al Urabá antioqueño con Katherine Ibargüen, con Cecilia Baena y con tantas personas que nos acompañaron, por supuesto, siempre con los protocolos de bioseguridad, pero llevando esperanza e ilusión a través del deporte, presidente. Estamos muy contentos con la visita del ministro Ernesto Lucena aquí al distrito de Turbo. Viene a conocer los procesos que venimos realizando, a conocer todas estas acciones, todos estos escenarios que venimos construyendo y a ratificar ese compromiso que tenemos con el deporte de Urabá. Hola, un gran saludo. Estamos acá en la zona de Urabá en compañía del ministro Lucena haciendo entrega de algunos escenarios. Ayer estuvimos en el municipio de Turbo inaugurando una pista sintética, la cual va a ser demasiadamente importante para el desarrollo del deporte aquí en Urabá. Y hoy nos encontramos aquí en Apartado informando la gran noticia de un centro de alto rendimiento. Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy estamos aquí en Apartado, de esta zona del Urabá antioqueño, con las escuelas deportivas para todos del Ministerio del Deporte y del Departamento de Antioquia, sembrando esa semilla que florecerá en estos grandes atletas de esta región donde el talento brota naturalmente. Y esta es una oportunidad para que muchos jóvenes de la región de Urabá puedan establecer su proyecto de vida a través del deporte. Y acá esta región, que ha sido una gran cantera de deportistas para Juegos Olímpicos, para campeonatos mundiales, con esta dinámica del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, eso se va a potenciar muchísimo más. Y por eso esa es una noticia que llena de mucha alegría a toda la región y a todo el departamento de Antioquia. Muy importante ver cómo seguimos llegando también a todos los lugares de nuestro país en la reactivación. Y quiero compartirles algo en tiempo real. Acaba de ser aprobada la conciliación en el Senado de la República para la extensión del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal. Ya veníamos de cumplir con la conciliación en la Cámara de Representantes y pasará a sanción presidencial esta importante ley. Ustedes recordarán que semanas atrás contábamos aquí en Prevención y Acción que lo íbamos a presentar al Congreso con mensaje de urgencia, con el apoyo del Congreso de la República. Hoy se convierte en ley de la República, pasa a sanción presidencial. Y yo quiero decir también algo muy importante. Se ha construido también con el Congreso unas medidas adicionales. Ya les había contado a ustedes, primero, que se extiende hasta marzo del año 2021. Segundo, que se sigue manteniendo el subsidio del 40% del salario mínimo legal para todos los trabajadores hombres de aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más, y se va a elevar al 50% para las trabajadoras mujeres de aquí al mes de marzo. También importante, se eleva del 40 al 50% para el sector turístico, uno de los sectores más afectados. Y algo también muy importante, ya habíamos cubierto el 50% de la prima de servicios de junio, se va a cubrir también el 50% de la prima de Navidad. Este es un programa que llega a más de 3.2 millones de trabajadores en nuestro país y ha sido uno de los programas para proteger empleo, para buscar reactivación y para dinamizar a nuestro país. Muy contentos de que hoy tengamos ya este paso para que la ley que le da vigencia y extiende el PAEF hasta marzo del año 2021 esté en total operación. Y quiero compartirles a ustedes un testimonio de lo que han sido estos meses de apoyo del PAEF y el impacto que ha tenido en la sociedad colombiana. Veámoslo. En un compromiso por la reactivación económica y tras la aprobación del Congreso de la República, el Gobierno Nacional alista toda su infraestructura para abrir las nuevas convocatorias del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, iniciativa que en sus 4 meses de aplicación inicial entregó más de 3,1 billones de pesos, protegiendo los ingresos de 3,3 millones de familias colombianas.
Gracias al trabajo en equipo realizado con el legislativo, próximamente los empresarios que apliquen y cumplan con los requisitos de postulación del subsidio a la nómina podrán recibir el 40% del salario mínimo por cada trabajador hombre y el 50% del salario mínimo por cada trabajadora mujer. Fomenta la recuperación y la sostenibilidad del empleo de las mujeres. Adicionalmente, porque desde antes en Colombia ya existía una importante brecha de género que se profundizó mucho más a causa de la pandemia. Significa para mí dos cosas. La primera, una oportunidad de seguir creciendo como empresa, y la segunda, ese 10% que hoy nos reconocen a las mujeres de más, es una manera de valorar el esfuerzo que muchas estamos haciendo desde el trabajo y desde casa. Asimismo, los potenciales beneficiarios de sectores turísticos, hoteleros y de gastronomía, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación recibirán un subsidio equivalente al 50% de un salario mínimo mensual por cada trabajador, hombre o mujer, que cumpla los requisitos del programa. Otro de los aspectos fundamentales es que la extensión del PAEF irá hasta marzo de 2021, beneficiando a las empresas que hayan visto reducidos sus ingresos en por lo menos el 20% a causa de la pandemia. De otra parte, el programa de apoyo al pago de la prima de servicios, que hasta agosto de 2020 desembolsó cerca de 189.000 millones de pesos asociados a 860.000 empleos, regresará, esta vez con auxilio en el pago de la prestación económica que pagan las empresas a sus empleados en diciembre. Los sectores de la economía más beneficiados con el subsidio a la nómina fueron comercio, manufactura, construcción, alojamiento y servicio de comida, de las cuales cerca del 91,9% de empresas que aplicaron fueron pequeñas y medianas empresas que contaban con un máximo de 50 trabajadores en sus nóminas. Bueno, esa es una gran noticia para todos los colombianos, que el PAEF ya pasa a sanción presidencial en su extensión a marzo del año 2021, y algo que quiero destacar, más del 91% de las empresas beneficiadas han sido pequeñas y medianas empresas que tienen en promedio hasta 50 empleados. Por eso tiene tanta importancia esta herramienta. Y hoy está con nosotros el doctor Carlos Álvarez, ustedes lo han visto ya en repetidas ocasiones. Él es la persona encargada de los estudios del COVID-19 en Colombia para la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y hace parte del Comité de Expertos Independientes que ha estado acompañando al ministro Fernando Ruiz en todo lo que ha sido la gestión de la pandemia. Hoy el doctor Carlos Álvarez va a transmitirnos un mensaje que es muy importante y de suma alerta. Y yo quiero, doctor Carlos, empezar por lo siguiente. Hay una noticia que no es buena, y es lo que ha venido ocurriendo en Europa con los rebrotes. Hoy escuchamos que en Francia se va a empezar a decretar toque de queda nocturno en más de 9 ciudades para prevenir una mayor expansión de los casos y un rebrote aún más severo. Pero también el propio presidente Macron anunció que estaría dispuesto, de ser necesario, a tener que hacer una cuarentena nacional. Dicen los expertos que han estado analizando el fenómeno de Francia, pero también lo que se ha visto en otros países de Europa, las aglomeraciones han sido el principal detonante. Y la preocupación que hay es cómo contenerlas y cómo evitarlas, y porque esto puede generar esa gran afectación. Usted ha estado haciendo todos estos análisis, estos estudios, y yo quiero que usted le comparta a los colombianos cuál es la lectura que usted tiene de la gravedad de este fenómeno que se puede presentar también en América Latina, y ciertamente usted ha dicho con su voz muy contundente, hay que evitar las aglomeraciones en Colombia para no correr la misma suerte de lo que se ha visto en Europa. Lo escuchamos, doctor Carlos. Buenas tardes, presidente, y a todos los colombianos. Creo que tenemos que ser enfáticos en que el principal reservorio del virus somos los seres humanos. ¿Y eso qué significa? Que entre más cerca estemos de otro ser humano, pues tenemos mayor riesgo de contagio. Es decir, entre más cerca, más riesgo de contagiarnos. Y por eso, cuando hacemos las medidas de autocuidado clásicas, que son sencillas, pero que lo importante no es que las entendamos, sino que realmente, como lo hemos dicho, presidente, en este programa varias veces, es que las entendamos, las comprendamos, pero que las hagamos. Lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico, al menos a 2 metros de distancia. Eso finalmente es lo que hace que haya menos riesgo de contagiarnos. Si hacemos lo contrario, justamente
todas aquellas actividades que nos lleven a aglomeraciones, nos lleven a tener mayor contacto con personas, no importa que las personas sean cercanas, amigos, colaboradores o familiares. Desafortunadamente, si no convivimos en el mismo techo, pues el estar cerca va a permitir que haya una mayor probabilidad de contagio, porque también ya es evidente que este virus se transmite en personas que no tienen síntomas o que están con síntomas muy leves, y por eso muchas veces no es que la gente nos quiera contagiar, sino que sencillamente no se dan cuenta que tienen síntomas, y por eso evitar el contacto cercano nos va a ayudar. Pero otra cosa, presidente, supremamente importante, es las medidas de autocuidado no son excluyentes, sino que son complementarias. No es porque yo use tapabocas que no tengo que estar en un distanciamiento físico, no es porque me lave las manos entonces que no uso tapabocas, sino que realmente tenemos que hacer como un paquete, es el combo del autocuidado. Y en ese escenario creo que usted tocó un tema muy importante, el hecho de pensar o confundirnos en que tener una movilidad o que estemos moviéndonos significa que no cumplamos con el autocuidado, y especialmente en las aglomeraciones, llámese una reunión familiar, una fiesta, un partido de fútbol, una reunión social o de otro tipo de manifestaciones, pues van a llevar a que efectivamente pues vamos a tener mayor probabilidad de contagiarnos. Y eso ya lo hemos vivido, lo conocemos, este virus sabemos mucho más de lo que conocíamos en enero o marzo. Ahora tenemos unas cosas muy claras que lo que toca es ponerlas en práctica y no olvidarnos, y también ir a aprender de lo que está pasando en otras partes, como ya pasó en España, en el Reino Unido, y usted lo acaba de contar, presidente, en Francia, ciudades importantes, en París, Lyon, Marsella, Nantes, han tenido que empezar a hacer toque de queda, justamente porque una de las maneras para quitar esa velocidad de transmisión es hacer confinamientos, y eso es lo que tenemos que evitar. No tenemos que llegar a confinamiento, sino que tenemos que nosotros como ciudadanos poner nuestro granito de arena para que justamente evitar que estas aglomeraciones nos vayan a llevar a que aumente la transmisión del virus. No es de olvidar, el virus sigue con nosotros, es algo bien importante. Usted nos mostraba, presidente, cómo hemos tenido un gran número de personas recuperadas, pero ojo, tenemos todavía muchas personas susceptibles que no nos hemos contagiado, y al estar el virus circulando y personas susceptibles y nos unimos, pues la probabilidad de transmitir y de contagiarnos se empieza a hacer importante, y podemos en este momento tener un riesgo de seguir de aumentar casos. ¿De qué depende que subamos o que bajamos? Pues va a depender de nosotros y de lo que hagamos con nuestros comportamientos. Y doctor Carlos, pero además un tema que es importante. Colombia ha venido avanzando positivamente. Usted ha estado mirando los indicadores regionales en términos de muertes por millón, contagios por millón, en términos también de letalidad, y estamos muy próximos a llegar al 90% de recuperados. Pero importante también decirlo, no todo el país se ha comportado de manera homogénea. Y si se empiezan a presentar aglomeraciones y esas aglomeraciones se empiezan a dispersar en el territorio, lo que puede terminar generando, y ustedes lo han dicho en el comité de expertos, es que tengamos un rebrote que nos haga perder mucho del camino recorrido, y por supuesto también trayéndole un impacto social y económico terrible a muchas regiones de Colombia. Usted ha dicho algo muy importante, no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos en el uso del tapabocas, no podemos relajarnos en el distanciamiento físico y en cumplir los protocolos de bioseguridad. Pero veíamos algo que fue hoy contundente por parte del equipo de la OMS, decía, lo que ha ocurrido en Europa inicialmente se debe a tres fenómenos. Uno, aglomeraciones e irresponsabilidad, primero por relajar el uso del tapabocas y también por minimizar el distanciamiento físico. Yo creo que también ese mensaje es muy importante ponerlo en las implicaciones en términos de letalidad. Hasta ahora hemos visto que crecen mucho los casos en Europa, no así la letalidad, pero hay un fenómeno que está ocurriendo en Europa. Se están contagiando en mayor proporción ahora los jóvenes de lo que ocurrió a comienzo del año, y hemos visto también que las probabilidades de letalidad en la población mayor de 70 años también crece. Hoy, cuando miramos las cifras de Colombia, nos damos cuenta que en los últimos días las cifras de contagiados y también de fallecimientos de mayores de 70 años ha crecido, y eso también se debe a actos de irresponsabilidad de personas que conviven con estas personas. Su lectura sobre ese fenómeno y cómo evitarlo, compártanla al doctor Carlos. Sí, presidente, yo creo que el primer mensaje es que tenemos que ser coherentes.
y coherentes en que si nosotros queremos tener movilidad, tener una reactivación, tenemos que ser coherentes en el comportamiento. Hay un punto clave que puede pasar en Europa, pero puede que no nos pase a nosotros. Es decir, en Europa ahí la gente joven ha empezado a ser los que han aumentado el número de casos. Y claro, es evidente que entre las personas jóvenes hay menos riesgo de complicarse. No que no ocurra, sino hay menos riesgo de complicarse. Pero nosotros en Colombia tenemos una particularidad. Muchas familias tenemos 3 generaciones, el abuelo, los papás y los niños o los adolescentes. Y si los adolescentes salen a la calle y se contagian, puede que no les pase nada a ellos, pero claramente van a llevar y contagiar a sus seres queridos, a su familia. Y en ese escenario puede ser que el aumento de casos en gente joven pues va a llevar una repercusión en las personas mayores que nada que hacer, tenemos mayor riesgo de complicarse, personas que hemos definido aquí claramente, personas mayores de 60, yo diría, presidente, 70, pero 60 también. Y adicionalmente tenemos personas con hipertensión, con diabetes, personas que a pesar de que sean jóvenes pero que son obesas. Entonces no se nos debe olvidar, porque al tener más riesgo de complicarse significa que tienen mayor riesgo de llegar a necesitar hospitalización y a necesitar cuidado intensivo. El gobierno ha hecho una labor inmensa y es un tema que pues, por todas partes se reconoce. Estamos por encima de la media del OCDE en el número de camas de cuidado intensivo, estamos teniendo por encima de 20. Pero el hecho de tener camas de cuidado intensivo y grupos especializados en la atención no significa que las personas salgan adelante. A pesar de esto, tenemos que todavía 1 de cada 3 personas que entran por COVID a una unidad de cuidado intensivo desafortunadamente fallecen. Entonces yo sí creo que es importante tenerlo presente, que esto puede suceder y que si no evitamos el contagio, pues va a haber un aumento. Hay algo que usted tocó, presidente, supremamente claro, y es que la pandemia no es igual en el mundo y las curvas epidémicas no son iguales en Colombia. Hay municipios en Colombia que ya pasaron la primera curva epidémica y está en una situación plana, pero también hay municipios que hasta ahora están empezando a crecer la curva epidémica. Y si estos municipios no mantienen las normas de autocuidado, pues básicamente lo que va a pasar es que van a tener un número muy rápido de casos y que probablemente pues van a tener complicaciones las personas que ya he comentado. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y justamente para hablar también de este detalle puntual, ministro Fernando Ruiz, ministro de Salud, esto que dice también el doctor Carlos Álvarez, hay lugares donde hemos visto luces de alerta en los últimos días. El caso del Tolima, por ejemplo, en el Tolima hemos visto que han subido algunos de los fallecidos. Y obviamente no se trata de generar pánico, ni más faltaba, se trata de mantener la reactivación segura, pero hay que prender las luces de alerta en el departamento para evitar que haya una mayor expansión de contagios y de fallecimientos. Y eso también implica no aglomeraciones y, por supuesto, también implica que tengamos el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento físico. Usted también tenía algunas alertas en municipios del Huila, que es importante también destacarlo, y en otros lugares del territorio nacional. Yo creo, ministro, que los colombianos quieren escuchar de parte suya, desde el punto de vista técnico y de salud, cuáles son esas luces de alerta, pero también otro mensaje, y es: empezamos ahora una nueva fase del PRAS, del programa de prueba, rastreo y aislamiento selectivo de pacientes, donde trabajando con los entes territoriales también queremos seguir haciendo pruebas, seguir detectando casos, hacer el aislamiento, porque yo creo que también es muy positivo para el país que estemos próximos a llegar al 90% de recuperación. Sí, señor presidente, un saludo para usted y para todos los colombianos. Yo creo que, como usted plantea, presidente, hemos hecho bastantes advertencias a lo largo de la semana sobre la situación en departamentos como el Tolima, el Huila y la zona sur-occidente de Cundinamarca, donde evidentemente vemos un incremento importante de casos que se han venido dando. Hoy Tolima se situó en el 5º lugar en términos de fallecimientos, también está en un 7º lugar en número de contagios. El Huila está en un crecimiento de la curva epidémica, evidentemente está en el pico, y claramente es necesario que los alcaldes, los llamados que han hecho, hagan todas las medidas, tomen todas las que sean necesarias para evitar que se expanda y crezca el contagio en estos lugares como en el resto del país. Claramente, en la medida que van pasando los diferentes municipios o ciudades por pico, como lo decía el doctor Álvarez,
vamos a tener que reforzar las medidas y eso es claro en esta situación en la que hacemos un llamado muy importante a tomar las prevenciones. Y en lo que respecta al PRAS, señor presidente, es muy importante. Iniciamos esta semana la socialización de lo que vamos a presentar la semana entrante al país, que es el Centro Nacional de Contacto de Rastreo para el PRAS. Así como ha sucedido en países como Alemania y como Corea del Sur, donde la estrategia de rastreo y aislamiento temprano ha sido fundamental, nosotros lanzamos el PRAS y el PRAS se complementará desde la semana entrante con la socialización de una línea telefónica específica para el rastreo telefónico de contactos de personas sospechosas de COVID. Esa línea es la 19.000, vuelvo y la repito, la línea 19.000 va a aparecer en todo el contacto telefónico, en el número telefónico aparecerá el número 19.000, se están llamando desde el Centro Nacional de Contacto de Rastreo para decir que tuvo un contacto cercano o si es un caso positivo para preguntar y averiguar sobre cuáles son las personas que estuvieron en contacto y poder de esta manera, lo que buscamos, romper las cadenas de transmisión del virus, hacer que tengamos en una ventana que solo tiene 3 días, poder identificar quiénes son las personas que estuvieron en contacto cercano, advertirles a esas personas, buscar que hagan aislamiento temprano, que después se hagan la prueba y que se pueda de esta manera, en un ámbito en que todos estamos en una apertura económica, poder de esta manera cortar ese contacto y esas cadenas de contagio. Eso es muy importante. Aquí hay acciones que son para los ciudadanos, identificar que si me llaman de la línea 19.000, es una línea confiable en la cual puedo dar información y la información que me dan también es confiable. Tener claro que debo seguir las indicaciones, que si estoy un contacto debo hacer aislamiento, que debo proceder a reportar a mi EPS la situación del caso de la prueba y buscar la prueba si es positiva y también de que si me llaman de la línea debo estar atento a esa situación. Para las EPS, segundo agente importante, primero el ciudadano, segundo la EPS, hacer todo el seguimiento de casos, identificar las personas que estuvieron en contacto cercano con las personas contagiadas y actuar de manera inmediata para realizar la prueba de la manera más acelerada y rápida y obviamente guardar toda la confidencialidad frente a la información que nos está reportando. Esta es una línea donde hay una confidencialidad muy grande sobre la información provista. Informar a todos los afiliados también desde las EPS de las líneas telefónicas, para los mandatarios locales en que se encargan de la población que no está afiliada, también aportar la información a la línea de contacto telefónico, a la línea 19.000 y también hacer seguimiento a la acción que están haciendo las EPS en su respectivo territorio. Para las empresas, también facilitar el hecho del del teletrabajo, la posibilidad de que la persona entre en aislamiento, no entorpecer el aislamiento, porque esto nos ayuda a todos a evitar el contagio. Y por último, para los hospitales y clínicas, hacer el respectivo manejo y llenar todos los registros individuales y llenar lo que es el sistema, la plataforma de información telefónica que se llama SECOVID, con la cual se debe reportar toda la información de las personas que son casos efectivos para poder hacer toda la intervención. Este centro de contacto telefónico del PRAS es una herramienta esencial para poder hacer el seguimiento, el aislamiento temprano y para evitar y contener el contagio en un ámbito en el que podemos tener una eventualidad de rebrotes, y en esto todas las entidades y ciudadanos debemos ser absolutamente solidarios y entender que lo que hacemos, la información que aportamos y la información que recibimos es esencial para poder hacer y tener un desenlace mucho mejor en el ámbito del contagio por COVID, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y justamente tenemos una pregunta ciudadana que yo espero que usted, el doctor Álvarez, también nos ayuden a atenderla. Veámosla.
Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Ginette Bermeo. Le hablo desde la ciudad de Bogotá. Me encantaría saber con cuántas personas yo me puedo reunir a nivel familiar para cualquier tipo de reunión o celebración, o con mis amigos para ir a un restaurante, etcétera, para tener claridad al respecto. Aprovecho para darle las gracias por este momento y esta oportunidad que sé que usted está tratando de resolvernos a la ciudadanía las inquietudes a diario. Gracias. Muchas gracias, doña Ginette. Ministro Fernando, yo creo que ahí hay un tema también médico y es el principio, no aglomeraciones, pero el mensaje también en el hogar y en los espacios de compartir. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las distancias ideales entre las personas dentro del hogar, sabiendo que muchas familias viven en espacios reducidos, pero yo creo que el mensaje es contundente, como lo ha dicho la OMS. Las aglomeraciones son hoy una amenaza a la vida en tiempos de COVID. Lo escuchamos. Sí, presidente, nosotros tenemos un aforo máximo para espacios cerrados de 50 personas. En el ámbito de los hogares, obviamente, estos números es muy grande, pero la mejor estimación es hacer la medida y tener nosotros dentro de nuestra casa una estimación de cuántos visitantes nos podrían entrar si tenemos que mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona. Esto es que tenemos que hacer esa disciplina, hacer esa evaluación y poder estimar cuántas personas nos podrían entrar. Cualquier población que incremente ese número podría ser ya una fuente de riesgo importante. No olvidar que dentro de la casa, cuando vienen personas externas, siempre hay que mantener también el uso del tapabocas, porque evidentemente nosotros no tenemos conocimiento si el pariente que nos llega a la casa puede o no puede estar contagiado. Podría estar contagiado y el papá o el abuelo, como decía el doctor Álvarez, es la persona que puede tener ese mayor riesgo de contagio y nos afecta todo eso generando un riesgo muy grande de morbilidad y de mortalidad. Gracias, ministro Fernando. Llegamos al final del día de hoy de Prevención y Acción. Mañana estaremos abordando temas de generación de empleo y atención también en algunos de los municipios del país donde hemos visto aumento de casos. Los dejo con este mensaje de autocuidado y sobre todo con un mensaje muy claro: la pandemia no se ha ido, no a las aglomeraciones, no a las fiestas. Protejámonos para cuidar la vida nuestra y la de los demás. Gracias. Evitemos las celebraciones. El COVID se disfraza de aglomeraciones. Protejamos a nuestros niños y así evitaremos nuevos contagios. Durante el mes de los niños, evite pedir dulces o intercambiar golosinas. El contacto y no guardar el distanciamiento es un gran riesgo. Asistir a fiestas de disfraces puede ser causa de nuevos brotes. Sigamos con el autocuidado y los protocolos superando el coronavirus. Vistámonos de responsabilidad. Desde el principio de los tiempos hemos tratado con éxito los síntomas del resfriado común con remedios caseros. Eucalipto, miel y agua de panela con limón hacen parte de nuestra cultura. Pero recuerda, el coronavirus está presente y no es un resfriado común. Por eso, si tienes dolor de cabeza o garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato, fiebre, malestar general o tos, aíslate en tu casa y reporta inmediatamente tus síntomas o los de tu familia en Coronap y en la EPS. Cuida tu salud y la de los que amas. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.